Nuevamente estamos una vez más trayendo esta palabra fresca de parte del Señor, ministrando sus vidas a través de la palabra, de lo que está escrito. Así que usted hoy va a ser enseñado nuevamente con la palabra y el tema de hoy es los desafíos. Que nosotros podamos ser hombres y mujeres, así como fueron en la Biblia, que encontramos hombres y mujeres que aceptaron el desafío. La vida nos presenta retos, todos los días de nuestra vida nos presenta retos, nos presenta desafíos, pero corresponde a nosotros el poder aceptarlo, sí, o dejarlo. Pero la vida de un creyente es para los valientes, es para aquellos que aceptamos los retos, los desafíos, así como Dios llama a aquellos varones, y vamos a ver unos ejemplos ahí que yo les traigo, donde Dios llama a hombres, pero no solo los busca porque son hombres grandes o mujeres grandes en sabiduría, en conocimiento, no. Dios te escogió a ti, me escogió a mí y nos da retos, nos da esos desafíos para que nosotros los podamos aceptar y hagamos cosas extraordinarias. Porque el llamado de Dios no solo es para hombres grandes, el llamado de Dios es para hombres y mujeres ordinarios, mujeres que tal vez nunca han pasado sus estudios, nunca han ido a una universidad. Sin embargo, Dios le dice, acepta el desafío en la vida del cristiano. Dios escoge hombres y mujeres para hacer cosas grandes y cosas extraordinarias. Amén. Así que en Dios haremos proezas, haremos cosas grandes que tal vez tú ni te la imaginas que estabas capacitado a hacerla. ¿Por qué? Porque no habías aceptado todavía ese desafío que te presentó la vida. Acompáñeme a orar en este día para que sea Dios dando sabiduría. Dios añada bendición a su palabra. Acompáñeme usted ahí en casa, la mujer que ora o profetiza, que se cubra su cabeza. Padre, en el nombre de Jesús, hoy queremos buscar nuevamente, Señor, y escudriñar en tu palabra. La vida nos presenta retos, desafíos que como cristianos, como hombres y mujeres que hemos decidido buscar tu rostro, que hemos decidido pararnos en la brecha, Señor, aún contra todo obstáculo, aún contra aquellos gigantes que se nos presentan en la vida, aquellos retos, Señor, aquellos desafíos, Padre, que día a día se nos presentan, pero sabemos que tú eres más gigante que cualquier problema, que tú eres más poderoso que cualquier reto que se pueda presentar, Señor. Sabemos que tú escogiste hombres y mujeres, tal vez no por nuestras capacidades, porque tú nos capacitas, Señor, en tus fuerzas y a través de tu Espíritu Santo. Gracias te damos. Que esta palabra sea de mucha edificación para tu pueblo, para aquellos que escuchan tu palabra. Gracias, Señor. Amén. El tema de hoy, aceptando el desafío. Yo hoy te quiero venir a decir a ti que aceptes el desafío, que acepte, que pueda lograr vencer cualquier obstáculo que se te presente en la vida. Porque Dios nos ha dado un espíritu de poder, de dominio propio, y no nos ha dado un espíritu de cobardía, como muchas veces nos han hecho creer, que no servimos para nada, que porque somos mujeres también, tú no puedes hacer nada. No, sí podemos. Dios nos ha dado también de esa valentía. Y encontramos a mujeres también como encontramos hombres en la Biblia que aceptaron el desafío. También encontramos en la Biblia mujeres que marcaron la historia. ¿Y por qué tu nombre no va a ser también que marque la historia en tu historia? O tú dirás, es que aquellas mujeres, Débora, Esther, aquellas mujeres hicieron grandes proezas en su tiempo y ahora no. ¿Quién te ha dicho que tú no puedes también? Si tú aceptas el desafío
y logras vencer los retos que la vida te presenta, tú vas a ser una mujer o un hombre valiente. El Evangelio dice en la Biblia, en la Escritura, que el reino de los cielos es para los más valientes, los que arrebatan, lo que arrebatan, los que se dicen, yo aquí estoy. Tal vez no puedo en mis propias fuerzas, pero acepto el desafío, acepto ese reto, lo voy a lograr. En Cristo Jesús vamos a hacer grandes cosas. Dios no ha llamado a hombres grandes o mujeres impresionantes. No, Dios te va a capacitar, pero tienes que aceptar el desafío para hacer cosas grandes y cosas extraordinarias. Dios nos habla con ternura y vamos a ver ahí en Isaías, en el libro del profeta Isaías, donde vemos ahí un ejemplo de hombres que aceptaron el desafío. Cuando Dios le dijo, Isaías, cuando Dios llamó a ese hombre, no lo llamó por sus capacidades, porque Dios es el que lo iba a capacitar. Pero le dice Isaías, acepta el reto. ¿Y cuál es el reto? Y vamos a ver uno a uno cuáles fueron esos desafíos de esos hombres en Dios. Acompáñame a leer el libro del profeta Isaías en el versículo 41, capítulo 41, versículo 10, aceptando el desafío. Cuando el Señor llamó a Isaías, tal vez Isaías tenía muchos defectos, tal vez Isaías dijo, Señor, pero ¿por qué me escogiste si yo soy un hombre común y corriente? Soy un hombre ordinario. Pero Dios lo capacitó para ser un hombre y hacer cosas extraordinarias. Vemos que Dios le habla a Isaías y le dice, Isaías, acepta el desafío que yo te voy a dar. Acéptalo. Pero vemos lo importante que cuando Dios te presenta o te hace el llamado a un desafío, pero también Dios habla con ternura. También Dios le dice en este capítulo 41 a Isaías, Isaías, yo te voy a hablar con ternura, te voy a hablar con bondad, te voy a dar ese desafío, pero escucha lo que yo te quiero decir, Isaías, acepta. Depende de usted y depende de mí si aceptamos ese desafío. No temas, mira el amor de Dios, la bondad de Dios, con qué ternura Dios nos habla. No temas porque yo estoy contigo. No te desalientes porque yo soy tu Dios. Te fortaleceré ciertamente, te ayudaré. Te sostendré con la diestra de mi justicia. Cuando Dios te da el desafío es porque Él va a ir contigo, no solo al tener tú, al aceptar tú el desafío, no solo es que Dios te va a empujar a hacer algo extraordinario, sino que Dios te va a capacitar y te va a sostener, no te va a dejar abandonado. Porque cualquiera te puede decir, yo te voy a dar un reto, te propongo que hagas esto, un desafío, a ver si tú lo puedes lograr. Pero en el camino, en lo que tú vas por el camino, te pueden abandonar, te pueden dejar, te pueden soltar de su mano. Y ahí entonces vas a empezar tú por tus propias fuerzas a querer tirar, como dicen, manotadas de ahogado, porque ya estás dentro de ese desafío. Pero Dios no es así como piensa el hombre, ni como actúa el hombre. Dios es distinto, porque Dios primero te va a hablar con bondad para que aceptes ese desafío. ¿Estás débil? Dios te va a fortalecer. ¿Tienes una necesidad? Dios va a suplir cada necesidad conforme a sus riquezas en gloria. ¿Qué necesidad tienes? Si aceptas el desafío y te encuentras en una encrucijada, ya en medio de ese desafío, en medio de ese camino de retos, pero ahí te encuentras y dices, Señor, yo tengo una gran necesidad que el hombre no me la puede suplir. Pero Dios dice, yo soy el que suplo todas tus necesidades. Yo te ayudaré en el tiempo de tu necesidad. Dios te dice, no temas porque yo estoy contigo. En el punto número 1, encuentro ahí ya
miramos el desafío de Isaías. ¿Cuál fue el desafío? Era un profeta que tenía que hablarle a un pueblo a a poderlo fortalecer a ese pueblo. Y Isaías dice, yo acepto ese reto, Señor. Yo voy a ser ese profeta, voy a ser como tu voz. Y dice que pondrás carbón encendido en mis labios, porque mis labios son inmundos. Pero la palabra que el Señor iba a darle en el desafío a Isaías como un portavoz de la voz de Dios, tenía que limpiar mis labios porque mis labios son inmundos, le dice Isaías, pero acepto el reto. Entonces, tu voz va a ser mi voz. Yo voy a ser ese profeta con tu voz para trasladarle el mandato a tu pueblo Israel. Ahora encontramos el desafío de fe. ¿A quién se le dio un desafío? ¿A quién le dice, acepta el desafío? Ahí encontramos a otro hombre. Recuerde que Dios no llama a hombres ordinarios, no llama a grandes hombres, sino llama a hombres y mujeres para darle un desafío para que hagan cosas grandes y extraordinarias. Encontramos ahí el desafío de fe. ¿A quién le corresponde? ¿A quién le dio ese desafío? A un hombre llamado Noé. Acompáñenme al libro de Génesis en el capítulo 6, versículo 14. En esta versión, construye un barco de madera de ciprés con habitaciones y cúbrelos con brea por dentro y por fuera. Este fue parte de este capítulo que leyó en esta semana que pasó, en la semana que pasó nuestro pastor, y hablaba el viernes que le dijo a Noé, construye un barco, constrúyelo de madera y haz habitaciones, varias habitaciones. Y era un enfoque a la familia, pero ahora le vamos a dar otro enfoque, vamos a verlo desde otro punto de vista, como un desafío de fe a este hombre llamado Noé. Entonces, imagínense, para usted diría, ay, pero ese no es un desafío, pastora, porque Noé podía construir, sí, pero la tarea, el reto que se le dio a Noé, porque cuando Dios le dijo, vas a hacer esto, ¿agarras el desafío, Noé, o pongo a otro? Porque si tú no quieres tomar el desafío, enfrentarte, aceptar el desafío, Dios va a buscar otro o otra. Pero Dios te escogió a ti, me escogió a mí para grandes cosas extraordinarias que vamos a ver. Ahora, cuando Dios le dice vas a construir, cualquiera diría, pero Noé, si eso es fácil, ¿quién no va a hacer un barco? ¿Y quién no? No, es que ese no fue el desafío. Ese no fue tanto el reto que Noé podía, porque tal vez habían arquitectos, tal vez podían haber otras personas más capacitadas que Noé en poder construir un gran barco. ¿Sabe cuál fue el desafío de Noé que aceptó? Era que a través de lo que él estaba escuchando la voz de Dios y él obedeció a la voz de Dios, las personas se burlaban de Noé y se burlaba y decía, Noé, ¿cómo es que tú dices que estás construyendo un barco porque va a llover? Y nunca ha llovido en la humanidad de esta tierra. Entonces, el desafío de Noé, ¿sabe cuál fue? El predicar a una generación incrédula, porque se burlaban de Noé. Creer lo que no se ve. Yo escribí aquí, creer lo que no se ve. Porque cuando Noé estaba construyendo y aceptó ese desafío, la gente se burlaba de él y decía, Noé, pero ¿y qué? Pareces tonto. No sé si a usted le han dicho así, pareces tonto, pareces que como que no tuvieras nada que hacer. Pero es que Noé sí escuchó las instrucciones de Dios. Y Noé dijo, yo no estoy loco, yo sé lo que Dios me dijo, yo sé cuando yo acepté ese desafío,
Yo sé lo que Dios me dijo, que yo iba a hacer cosas extraordinarias que la gente en lo normal no podía haber visto. Pero el camino del cristiano es un camino de fe, es un camino de fe y no de vista. Porque si tú vas aceptando el desafío, pero vas caminando conforme a lo que tú miras, entonces no se vuelve un reto. ¿Por qué? Porque todo lo fácil, si fácil te llegó, fácil se va a ir. Pero aquellas cosas que cuestan, el caminar de fe es un caminar no por vista. El desafío de Noé fue no tanto construir el barco, sino el desafío más importante para Noé fue predicar acerca de que iba a venir un diluvio y que los incrédulos no le creyeron, pero su familia sí le creyó y dijo, tú no estás loco, pero aceptaste el llamado, aceptaste. Sin fe es imposible agradar a Dios. Lo primero, usted ya ha escuchado la palabra cuando dice en Hebreos capítulo 11, ¿qué es la fe? Y usted dirá, pero ¿y cuál es ese desafío? Porque tienes que caminar por fe y no por vista. De eso se trata. De que vivas, de que Dios te habló una palabra y Dios te dijo, yo voy a hacer cosa extraordinaria contigo. La gente no cree en ti, pero tú sí crees en Dios. Esa es la diferencia cuando aceptamos un desafío. Esa es la gran diferencia, que la gente dice, oh, irá a salir, irá a funcionar, pastora. Resultará, pastora, pero si yo escuché la voz de Dios, lo que Dios me dijo, vas a hacer cosas extraordinarias si Él lo crees. Para el que cree, todo le es posible. La fe. Lo primero que nos enseña en Hebreos capítulo 11, que es la fe, lo primero es la certeza de lo que se espera. Y lo segundo es la convicción de lo que no se ve. La fe es tener seguridad en Dios de que todo está bajo su control. Ahora, si tú aceptas el desafío, tienes que tener la certeza de, número uno, quién te llamó. Número dos, quién te sostiene. Y número tres, la seguridad de que todo está bajo el control de Dios. Nada sucede si no es la voluntad y el control del Dios poderoso. Amén. El punto número 2, vamos a encontrar el segundo desafío. ¿A quién le dio el segundo desafío en la Biblia? Vamos a ver a otro personaje, tomar nuevo camino. Yo escribí ahí, tomar nuevo camino. En el libro de Hechos, capítulo 9, versículo 3, usted va a leer, si usted tiene ahí su Biblia o su celular, busque la cita bíblica y me acompaña a leerlo. Ahí en el libro de Hechos vemos también, no solo en el Antiguo Testamento, que Dios llamó a Isaías, llamó a Noé. También vemos aquí que le da una asignación y un reto. Le dice, acepta el desafío. ¿A quién? Al apóstol Pablo. Vemos aquí donde tomar un nuevo camino. ¿Por qué? Porque el apóstol Pablo se refiere a su propia experiencia. Pero miremos lo que le sucedió, la experiencia que le sucedió al apóstol Pablo. Y sucedió que mientras viajaba, al acercarse a Damasco, de repente resplandeció en su alrededor una luz del cielo. ¿Por qué se le puse yo tomar nuevo camino? Porque él iba en una dirección equivocada. Él, en su propia convicción de lo que él creía, él pensaba, creía y actuaba que iba por el camino correcto. Sin embargo, Dios le sale a su encuentro y le dice, el desafío que yo voy a poner en ti, Pablo le dice, el desafío que yo voy a poner en ti es un desafío, pero para aceptar ese desafío tienes que cambiar la ruta, tienes que cambiar el camino, tienes que dejarte ver
por el camino correcto que yo te voy a mostrar. Pablo se refiere ahí a su propia experiencia de vida. ¿Has aceptado desafíos? ¿Cómo los has aceptado? ¿Con la ayuda de Dios? Porque la Biblia dice en Proverbios que la persona que cree en su propia opinión lo puede conducir a diferentes caminos. No seas sabio en tu propia opinión. Teme al Señor. Busca la ayuda del Señor. Entonces Pablo, el apóstol Pablo, creía en su propia opinión. Y usted conoce la historia que él perseguía a los cristianos. El Señor le dice, para aceptar ese desafío, yo te voy a mostrar el camino correcto por donde debes de andar. Y ya no vas a ser perseguidores, ya no vas a perseguir la iglesia, ya no vas a perseguir cristianos. Hoy a ti te van a seguir, ya no vas a ser un perseguidor, sino que tú vas a guiar a personas que te van a seguir a ti por el camino correcto. El apóstol Pablo habla de su propia experiencia, cómo inició su nueva vida en Cristo Jesús. Dios te dice, he aquí yo hago todo de nuevo. ¿Tú lo crees? Acepta el desafío. Vamos a ver ahí las oportunidades que Dios da también cuando aceptas el desafío. Dios es un Dios bueno. No te va a conducir por un mal camino, ni te va a dejar abandonado ni tirado. Dios te dice, he aquí yo hago todo de nuevo. Las cosas viejas pasaron, quedaron atrás, quedaron en el pasado. He aquí yo hago todo de nuevo. Pero ¿cuándo? Cuando aceptas el desafío. En la Biblia el concepto de tomar un nuevo camino, usted puede ver y decir, pero ¿cómo yo voy a tomar un nuevo camino? ¿Cómo, pastora? Explíquemelo. En la Biblia el concepto de tomar un nuevo camino se relaciona con la búsqueda de hacer la voluntad de Dios y con la idea de que Dios guía a personas por el camino correcto. El caminar con Dios significa que hemos sido reconciliados con Dios. ¿Por qué? Porque antes estábamos, dice Romanos capítulo 3, que antes estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. No había una reconciliación porque había un pecado. Y el pecado, usted lo sabe, ha sido enseñado que el pecado es la separación entre Dios y el hombre. La separación que hay entre Dios y el hombre se llama pecado. Entonces, cuando aceptas el desafío y cuando tomas el reto en la vida del cristiano, aceptas al Señor Jesús, sabemos que tu caminar tal vez se va a hacer difícil, pero como tomaste el desafío de ir tomado de la mano de Dios, Dios no te abandona. Entonces, en ese caminar vemos que Dios ha reconciliado a la humanidad. ¿Cómo la reconcilió? ¿Por qué? ¿Estábamos peleados? Sí, había una separación llamado pecado. Pero Dios en su infinito amor y misericordia, cuando aceptamos el reto, entonces Dios nos reconcilia. Estamos reconciliados. Ahora Dios te va a guiar por el camino correcto. Vamos al punto número 3. Un nuevo comienzo en Cristo Jesús. Todo inicio nos genera una mezcla de emociones, ¿o no? Cuando usted inicia un nuevo año, por ejemplo en enero, usted dice, ay Señor, enero, ¿qué me traerá el año 2025? Es un desafío que Dios te pone. ¿Qué vendrá sobre este año en enero del 2025? ¿Cómo será? ¿Cómo voy a...? Pero cuando hay inicio, no sé si a usted le ha pasado y usted ha llegado a reflexionar, porque yo sí he llegado a reflexionar, yo creo que usted también, yo estoy segura que usted también ha reflexionado el mero 31 de diciembre, usted dice, Señor, ¿qué hice algo bueno? ¿Hice algo que te agradara? ¿O hice algo que te desagradó, Señor? Todo este año de enero a diciembre, ¿cómo fue mi vida? ¿Te agradó mi caminar o no te agradó mi caminar?
Entonces, cuando inicia y usted reflexiona sobre el nuevo año que viene, usted dice, ¿qué retos vendrán para mi vida? ¿Qué obstáculos llegarán? ¿Qué procesos llegarán? ¿Qué nuevos desafíos me tocará vencer, lograrlo vencer? Entonces, cuando usted está haciendo esa interrogante, usted está reflexionando sobre su propia vida, podemos ver que todo inicio nos genera una mezcla de emociones y sentimientos encontrados. Pero esas emociones por lo desconocido, por los retos que vendrán, que usted no los conoce, pero Dios sí conoce su futuro. El futuro en Dios, el nuevo comienzo en Cristo Jesús, nos genera una total seguridad y confianza. ¿Por qué? Porque Dios conoce nuestro futuro y sus planes son de bienestar y no de calamidad. Entonces no tema ante los desafíos que se le puedan presentar el siguiente año, porque los planes de Dios son buenos y están llenos de esperanza. Vamos al punto número 3, segunda oportunidad. ¿A quién se le dio ese desafío? ¿Quién aceptó ese desafío de una segunda oportunidad? Jonás. ¿Y quién era Jonás? Usted conoce la historia de Jonás en el capítulo 3, versículo 1 y 2. Y vino palabra del Señor por segunda vez a Jonás, segunda oportunidad. Por eso yo le puse ahí segunda oportunidad. Ya Dios le había hablado la primera vez a Jonás. La segunda vez, Jonás, te vuelvo a hablar, te vuelvo a decir el mismo mensaje, te vuelvo a decir las mismas instrucciones, pero con una segunda oportunidad. ¿Para quién? ¿Para Nínive? No, para Jonás. Para Jonás era el proceso. Ahora, vino palabra del Señor a Jonás por segunda vez, diciendo, levántate, ve a Nínive, a la gran ciudad, y proclama a ella el mensaje que yo te diré. ¿Cuál es el mensaje que Jonás tenía? El desafío que Jonás tenía que aceptar era trasladar el mensaje de salvación a una ciudad llamada Nínive. Y usted conoce la historia, no voy a detallar que el camino correcto que tenía que conducir a Nínive, él era el que tenía que aceptar el desafío, era que conducía a Nínive, era el camino correcto. Sin embargo, Jonás dijo, no, si Nínive está a la derecha, yo voy a agarrar el camino de la izquierda. Él creyó, dice, no seas sabio en tu propia opinión. Teme al Señor. Y ahí es la clave. Ahí es la clave, el tener temor de Dios. Entonces, cuando Dios le dice, Jonás, te voy a dar una segunda oportunidad, porque también quiero darle una segunda oportunidad a ese pueblo de Nínive. Y usted sabe, conoce la historia. Entonces, cuando Jonás dice, bueno, acepto el desafío, acepto el reto, voy a trasladar. ¿Cuál fue el reto? ¿Cuál fue el desafío de Jonás? Era llevar el mensaje de salvación a ese pueblo. Pero en medio de eso usted conoce todo lo que le aconteció a Jonás. Usted le conoce, yo no voy a detallar en eso. Vemos cómo todo el proceso que Jonás tuvo en ese caminar, en esa dirección donde Dios le dijo, ahora te voy a mostrar el camino correcto, te voy a mostrar la dirección correcta. Jonás había huido de Dios, pero recibió una segunda oportunidad de participar en la obra de Dios. Dios dijo, yo te he llamado a ti, Jonás. No entiendes que es a ti quien yo te he llamado, te he hecho el llamado del desafío para hacer cosas extraordinarias, cosas grandes. Dios quiere hacer contigo. Acepta el desafío. Yo no sé a quién Dios le está hablando hoy, pero yo sé que a alguien le está hablando Dios. Pues sea un varón o sea una mujer, Dios te dice, acepta el desafío. Acepta el llamado que Dios te está haciendo para participar en la obra de Dios. La Biblia está llena de personas
que tuvieron una segunda oportunidad. ¿Por qué? Porque Dios es bueno, grande en misericordia y Dios da segundas oportunidades. Si el pecado te ha alcanzado, pide a Dios una segunda oportunidad. Cuando Dios te da otra oportunidad para cumplir tu misión en la vida, tienes que aprovecharla y no desperdiciar esa oportunidad que Dios te está dando. Amén. Si has fallado, si le has fallado a Dios, le has fallado a tu familia, le has fallado a tus hijos, Dios te da una segunda oportunidad, pero tienes que aceptar el desafío. ¿Por qué? Porque es el tiempo para enfocarte en el llamado que Dios te está haciendo, el llamado único de Dios para tu vida. Vamos a ver el punto número 4. Ya vamos casi a mitad del tema. Ahora, ya vamos viendo el desafío de Isaías, ya vamos mirando el desafío de Noé, ya vamos mirando el desafío de Pablo, del apóstol Pablo. Ahora vamos a ver el desafío de Jonás, también ya lo miramos. Ahora vamos a ver el desafío de Abraham. Mire, es que cada reto, cada cosa, la Biblia, la vida misma está llena de retos, de obstáculos, de desafíos, pero depende de ti y depende de mí lograr vencerlo, porque si no, ellos te van a vencer a ti. Y recuerda, eres vencedor en Cristo Jesús. Somos más que vencedores en Cristo Jesús. Dios es un Dios de victoria y no de derrotas. Ahora, vemos ahí emprender el camino. ¿Por qué a Abraham le tocó el desafío de emprender un nuevo camino? ¿Por qué? Porque Abraham ya tenía hecho su propio camino. Abraham ya tenía hecha su propia vida. Abraham ya tenía todo bien, era un hombre próspero, Abraham era un hombre rico, Abraham tenía propiedades, tenía una vida de abundancia. Abraham no pasó por escasez. Abraham era un hombre prominente, era un hombre próspero. Sin embargo, Dios le dice, bueno, como ya tienes trazado tu propio camino, pero ahora yo te voy a dar un desafío más, a ver si logras vencerlo. Ahora, Dios le da a Abraham en el capítulo de Génesis, capítulo 12:1, el desafío. Acompáñenme a leerlo. Y el Señor dijo a Abraham, vete de tu tierra, donde esa tierra habitabas en prosperidad, multiplicación y en abundancia. Pero ahora el reto es, el desafío es, vete de tu parentela, deja tu parentela, vete de tu tierra y de entre tus parientes y de la casa de tu padre. Como ya estabas cómodo, era un hombre que tenía toda la comodidad, tenía todo, no le faltaba nada. Ahora, el desafío es donde Dios le dice, vete a otra ciudad, vete a la ciudad que yo te mostraré. Ahora, ahí comienza a emprender el camino, no el que él se había trazado, sino a emprender el camino que Dios lo iba a guiar. Pero en medio de ese desafío de Abraham, era salir de su tierra a una tierra desconocida, a una tierra que ni él mismo conocía, a una tierra que Dios le iba a mostrar. No es fácil ese desafío. Si nos dice a nosotros cuando nos llamaron como pastores y nos dieron el llamado, primero Dios nos dio el llamado, nos dio un desafío. Aceptamos el desafío, sí, lo aceptamos. Y cuando nos dijeron vas a salir de la ciudad de San Pedro, vas ahora a trasladarte, van a vivir, vas a dejar tu parentela, vas a dejar tus parientes, vas a dejar la casa de tus padres, vas a dejar todo. Ahora vamos a ir, te vamos a mostrar una ciudad. Y esa ciudad es de Tegucigalpa. Usted ya conoce muy bien la historia nuestra, de que dejamos todo atrás y ahora Dios dice, aceptan el desafío y lo aceptamos.
con toda la familia pastoral y aceptamos, dejamos amistades, dejamos familiares, dejamos escuelas, dejamos trabajo, mis hijos dejaron colegio y todo, usted ya conoce. Pero ahora, Dios le dice, te vamos a trasladar a una ciudad llamada Tegucigalpa. Lo primero, Tegucigalpa, dije yo, no hay agua. Y allá donde yo vivía sí había agua las 24 horas, 24/7. Y yo dije, allá me bañaba hasta 3, 4 veces por el calor. Y aquí hay que pensarlo porque no hay agua, hay escasez de agua. Pero Dios dijo, si es que yo te voy a sostener, yo te voy a dar una nueva familia, yo voy a darte todo lo que, a todas tus necesidades, yo las voy a suplir. Y aquí estamos, aceptamos el llamado y aceptamos el desafío. Pero ahora nos enfocamos en el desafío de Abraham. No es fácil ese desafío, dejar una ciudad con tantos beneficios, con tanta riqueza, con tanta abundancia que teníamos, para luego irnos a otra ciudad desconocida sin ninguna certeza de cómo nos iba a ir al transcurso de ese caminar, de emprender el camino en Dios. Pero Abraham se somete a la voluntad de Dios y Abraham acepta el desafío, acepta emprender el nuevo camino, a pesar de que era una tierra desconocida. No sé si a usted le ha tocado que cuando usted lo envían a trabajar a una ciudad y usted dice, pastora, voy por motivos de viaje a otra ciudad. Y usted dice, y esa ciudad no la conozco. Y a usted le da un poquito de temor en su humanidad, porque es normal que en nuestra humanidad de repente tengamos temor a la incertidumbre, a no conocer el camino, a no conocer esas ciudades, a no conocer las personas, cómo actúan, cómo son, a ese temor. Pero Dios dice, no temas, porque yo estoy contigo. No temas, porque no te desampararé. No temas, dice el Señor. Entonces, cuando aceptas el desafío, no debemos de temer porque Dios tiene todo bajo su control. En la voluntad de Dios, Abraham se somete a esa voluntad de Dios y acepta el desafío de emprender el camino. La vida te va a presentar retos, te va a presentar desafíos. Solo el que no se arriesga no gana. Solo el que no arriesga no sabe si va a ganar o perder. Los hombres y mujeres emprendedoras, usted va a poner un negocio, usted quiere emprender, pero si usted no acepta el desafío, si usted no acepta los retos y si usted no se tira, no se lanza, usted no va a saber si va a obtener ganancias o va a tener fracaso. Pero yo lo invito hoy que acepte el desafío para que sepa que hay victorias en Cristo Jesús. El punto número 5. Ahora vemos ahí otro personaje creado para el éxito. A otro que le tocó, primero, recibir el llamado de parte de Dios. Segundo, al aceptar el desafío, aceptó hacer la voluntad de Dios, porque de eso se trata. El desafío que a usted se le está presentando, usted lo acepta, no en sus propias fuerzas, sino en hacer la voluntad de Dios. ¿Por qué? Porque la voluntad de Dios es buena, es agradable y es perfecta. El quinto, ¿quién fue el quinto que aceptó ese desafío? Fue, mire, podemos ver ahí que fue José. En Génesis capítulo 41, versículo 38. Me acompaña a leer ese versículo. Vemos, el rey le comentó, en ningún lado vamos a encontrar a nadie más inteligente que este joven. ¿De quién estaban hablando ahí? Cuando el rey pidió consejo a los sabios, a los adivinos, que le interpretaran un sueño. Usted conoce la historia, pero le dice, y el rey dice, pero hay un hombre, hay un joven que tiene un espíritu de excelencia, un espíritu de éxito. Ahí fue José creado para el éxito.
el éxito lo seguía a José a pesar de las pruebas y a pesar de todos los obstáculos, a pesar de todos los retos que la vida le presentó y a pesar de cada proceso, a José fue creado para el éxito. Y entonces le dice el faraón, pero ¿dónde vamos a encontrar? Encontramos un joven llamado José. Y a él le vamos a dar esa interpretación. Y José le da la interpretación al faraón. Pero el desafío, ¿cuál fue el desafío que se le dio? ¿Cuál fue el desafío que aceptó José? Aún en medio de aquel proceso. No le impidió negarse. No le impidió doblegarse ese desafío. No le impidió renunciar a ese desafío. Al contrario, él dijo, yo nací para tener éxito. En Cristo Jesús dice que Dios nos va a llevar de gloria en gloria, de triunfo en triunfo y de victoria en victoria. Entonces te alcanzará el éxito. Si obedeces, dice Deuteronomio, si obedeces la voz del Señor y pones en práctica sus estatutos, sus mandamientos, entonces el éxito te alcanzará. Te alcanzarán todas estas bendiciones, Deuteronomio 28, usted las lee en su casa. Entonces, si aceptas el reto, te alcanzarán todas esas bendiciones. Pero ¿cuándo? Cuando actúes en la voluntad de Dios, no en tu propia opinión. Entonces te alcanzará el éxito, te alcanzarán todas esas bendiciones de parte del Señor, creado para el éxito. A José no le impidió no le impidió nada el poder asumir ese desafío. José llegó muy rápido a la cima. Mire, los hermanos, usted conoce la historia, lo vendieron como esclavo, pero a José ya había sido marcado, ya había sido predestinado que iba a nacer con un éxito. Donde quiera que José estuviera, lo iba a alcanzar el éxito. Y los hermanos creían que al truncarle el sueño, al ponerle esa dificultad a José, José ya no iba a ser próspero. Su palabra dice, su nombre, su oficio. ¿Y José qué significa? El que Dios añade. Entonces, ¿cuál era la añadidura por la que fue creado José, por lo que nació José? La añadidura era el éxito, su nombre, su oficio. Va a ser añadido éxito, más éxito, más éxito. Podemos ver ahí que José llegó muy rápido a la cima. De las paredes de la prisión pasó, mire, de las paredes, de estar aprisionado, de tocar aquellas paredes en aquella prisión. Ahora de estar ahí, el éxito lo acompañaba a José porque era un hombre próspero, añadía bendición cada reto que se le presentaba. Pero de las paredes de la prisión al palacio del rey, del faraón. Mire qué bendición. Que cuando hay personas que te quieren ver en el suelo, hay personas que te quieren ver derrotado, hay personas que quieren verte fracasado, que estés tirado en el lodo, en tu propio obstáculo, que te rindas ante los obstáculos. Pero mire que de las paredes de la prisión pasó al palacio del rey, al palacio del faraón. Mire qué bendición. Ahora, cuando a ti te quieren ver derrotado, fracasado, no, a ti te va a seguir el éxito, te alcanzarán las bendiciones de Dios y vas a pasar al palacio del rey. Ahora tú eres un sirviente, servimos al Rey de Reyes y Señor de Señores. Su entrenamiento, el entrenamiento de José fue a través de los procesos y de las pruebas. Ahí se entrenó. ¿Dónde te estás entrenando tú en la vida? En el gimnasio, pastora. Yo voy al gimnasio.
no se te nota. Pero hay unos que sí se les nota cuando van al gimnasio. Hay unos que dice usted, pero ¿pasaste por el gimnasio o entraste al gimnasio? Porque no se te nota. Estás igualito, estás igual. Pero su entrenamiento, el entrenamiento de José fue a través de las pruebas y de cada proceso. Fue un aprendizaje para llevarlo al éxito. El dolor, la humillación, el menosprecio, el maltrato y el rechazo. Primero fue José vendido como esclavo. Todo eso no fue un impedimento para que no alcanzara él el éxito, la cima del éxito. Luego fue un prisionero. Primero fue un esclavo, primero fue vendido como un esclavo. Segundo fue un prisionero, pero tercero llegó a habitar en el palacio del rey. Llegó a tener éxito en el futuro. Amén. Todo fue aparte de su programa de entrenamiento. Todo el dolor, la humillación, el fracaso, el desprecio, todo eso le sirvió a José como parte de un programa, de un aprendizaje y un entrenamiento para un futuro éxito. A José lo seguía el éxito donde él iba. Número 6, y ya voy terminando, vencer el fracaso. Éxodo capítulo 3, versículo 10. Me dicen cómo voy con el tiempo ahí, los hermanos ahí. Vencer el fracaso. En Éxodo capítulo 3, versículo 10. Ahora pues, ven y enviaré a Faraón para que saques a mi pueblo, los hijos de Israel, de Egipto. ¿Quién es este personaje? Usted dirá, ¿quién será, pastora? ¿Quién será ese personaje? No tengo ni idea, deme más pista. Bueno, váyase al libro de Éxodo en el capítulo 3, versículo 10. Ahí va a encontrar el nombre de ese personaje. Tenía un reto, tenía que aceptar un desafío. Y ese personaje, ese hombre se llama Moisés. Moisés le tocó aceptar ese desafío. Ve pues ahora y ve a Faraón y dile que deje libre a mi pueblo. El desafío de Moisés era ser un libertador, porque Dios escoge hombres y mujeres ordinarias para hacer cosas grandes y extraordinarias. Amén. Dios escogió a Moisés y usted dice, Moisés le dice, Señor, pero ¿cómo me pudiste escoger a mí? Usted conoce la historia. ¿Cómo me puedes escoger a mí, que yo soy tartamudo, que yo ni hablar puedo, que yo voy a ir a hablar ante Faraón, si ni siquiera sé hablar? ¿Y cómo me das a mí ese desafío? Se le dice, no te preocupes, yo voy a estar contigo. Y cuando Moisés le dice, Señor, yo iré en tu nombre. Pero si tu presencia no va conmigo, yo no me moveré de este lugar. Pero si tu presencia va conmigo, si tú me acompañas, yo voy a aceptar ese desafío y yo voy a hablar con el faraón y le diré, dice el Señor, que dejes ir libre a mi pueblo. El desafío de Moisés era ser un libertador. Ahí la vemos en ese punto número vencer el fracaso. Mire que Moisés no se le asignó a hacer una guerra contra el faraón, ni se le asignó a hacer una guerra para que dejara ir al pueblo. No, mire, solo venció el fracaso que él mismo creía, porque él se consideraba un hombre fracasado. Usted conoce todo. Primero era tartamudo, no podía hablar. Tercero dice que mató a un egipcio, lo mató. Entonces él se sentía un hombre fracasado, se sentía un hombre que no podía hacer nada. Y dice, ¿cómo yo, Señor? Si yo he fracasado con mi familia, cuando estaba con el faraón fracasé, le di muerte a un egipcio. Entonces, ¿cómo me das a mí el desafío de ser yo un libertador, de liberar a tu pueblo si soy un fracasado?
si soy un hombre o una mujer fracasada. Pero Dios da a hombres y mujeres cosas extraordinarias para que las alcances. Ahora, vencer el fracaso. ¿Cómo venció el fracaso Moisés? A través de una victoria sin guerra. ¿Cómo así? Explíquemelo. ¿Cómo va a encontrar una victoria sin hacer la guerra? Porque mire Dios cómo actúa, no cómo actúa el hombre. El desafío de Moisés era liberar al pueblo. Este desafío era un poco controversial, entendible. Usted dice que no, o sea, por más lógica que le encuentro, no encuentro la lógica en que Dios le dio una victoria sin hacer una guerra. Hay cosas que solo los espirituales van a entender lo espiritual, los terrenales no van a entender lo espiritual. Ahora, el desafío era un poco controversial el que le dieron a aceptar ese desafío a Moisés, ya que la liberación la tenía que hacer Moisés, era el hombre indicado, el hombre llamado por Dios y el hombre que aceptó el desafío de hablar con el faraón para que dejara libre al pueblo de Israel. No era a través de la guerra, sino que Moisés no utilizó la guerra para lograr la victoria del fracaso, sino que utilizó una estrategia diplomática. ¿Cómo así? Solo dijo, yo voy a hablar en nombre del Señor. Utilizó la diplomacia, utilizó no la guerra, sino las palabras y le dijo, yo vengo en el nombre de Jesús, deja ir a mi pueblo. Entonces vemos ahí que ese fracaso lo logró vencer con una victoria sin guerra. Moisés fue reconocido y Moisés ahora en día es recordado como el libertador del pueblo de Israel. Todo por aceptar el desafío y hacer lo que Dios dijo y lo que Dios le permitió hacer en su momento. Ahora vamos al punto 7 y termino. Con esto termino. El punto número 7. Ahora, siempre productivos. Estamos hablando, recuerda el tema, si usted ya se le olvidó, ¿y cuál era el tema, pastora? Ya no me acuerdo. Aceptando el desafío. Acepta el desafío. Acepta los obstáculos, vénselo. Ya no eres un fracasado, ya no eres un derrotado. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Amén. En el 7, siempre productivos. Mateo capítulo 4, versículo 10. Entonces Jesús le dijo, vete, Satanás, que el Señor lo reprenda. Porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y solo a Él servirás. Ahora, siempre productivo. ¿Qué tiene que ver este versículo con siempre productivo? Porque Dios nos va a llevar de victoria en victoria, de triunfo en triunfo. Debemos de ser productivos, debemos de dar frutos. El Señor viene por una iglesia y a la iglesia viene a buscar frutos. Ahora, pero vemos ahí en ese punto número 7 y voy terminando en siempre productivo. El desafío que asumieron estos hombres, podemos ver ahí, creo que el versículo es 4:18 y me pusieron 4:10. Pero ahora vemos ahí donde la Biblia nos marca un parámetro. Nos marca que nosotros, Dios a través del Espíritu Santo de Dios, pone frutos en nuestra vida. Pero alguien que no es productivo es escaso. Alguien que no produce va a tener pobreza, va a tener escaso, va a ser una persona escasa. La Biblia dice, ensancha el sitio de tu morada, ensancha, porque Dios nos hace hombres y mujeres productivos. Dios nos hace que produzcamos buenos frutos. Dios depositó la semilla en su corazón. ¿Para qué? Para que diéramos buenos frutos. Amén. Ahora, Dios dice, acepta el desafío de siempre ser productivo. Vamos a ir ahí con las conclusiones ahí un poquito rápido ahí. Sí, recuerde, el desafío tienes que producir. Tienes algo, vas a producir al 100 por 1. Amén.
Me ayudan ahí, por favor, con las conclusiones. El cuadrito ahí que les pedí. Aceptando el desafío. El tema de hoy de aceptando el desafío. El desafío de fe se le dio a aquel personaje, a aquel hombre en el libro de Génesis a Noé. Le dice, hazte un arca y usted va a ver paso a paso cómo Dios le da el desafío a Noé. En el punto número 2 también le da el desafío a otro personaje, pero a cada uno de estos personajes de tomar un nuevo camino, de una segunda oportunidad que se le dio a Jonás, a emprender el camino que se le dio también a Abraham, ha creado para el éxito. Recordemos que si escuchamos la voz de Dios, aceptamos la voluntad del Señor y ponemos en práctica sus mandamientos y sus preceptos, entonces el éxito nos va a alcanzar. Deuteronomio 28 dice, todas las bendiciones te alcanzarán. El punto número 6, vencer el fracaso. Podemos ver ahí que Moisés se le dio una asignación y con ello se le dio que asumiera un desafío. Dios le hizo el llamado a Moisés y le dice, te voy a dar un desafío, vas a lograr vencer el fracaso, vas a obtener victoria sin guerra. Y el punto número 7, siempre vamos a ser productivos porque Dios nos ha dado a través del Espíritu Santo de Dios esos frutos que debemos nosotros de producir en Dios. Dios nos está dando a que aceptemos el desafío, pero Dios te dice, no temas, no desmayes porque yo estoy contigo. Yo voy a estar contigo. Mi diestra, mi justicia, mi diestra estará contigo. No te dejaré, no te abandonaré, no temas. Así que vamos a hacer hoy una palabra de oración para que Dios selle esta palabra. Que esta palabra no solo seamos oidores olvidadizos, sino hacedores de su palabra. Acepta el reto. La vida está llena de retos, de desafíos, pero corresponde a nosotros ser hombres y mujeres valientes en Dios. Padre, gracias te damos por esta palabra. Gracias por tu amor, por tu fidelidad, Señor, que nos capacita, nos enseñas, que vas tomado de la mano nuestra, Señor, que tu diestra de poder está con nosotros, que no nos abandona, no nos dejas, oh Dios. Padre, que cada palabra quede cincelada en el corazón de los oyentes, aquellos que están a través de las transmisiones, oh Dios, de seguir tu palabra, Señor. Somos seguidores de Cristo, no seguidores de ningún hombre, Señor. Que tu nombre sea exaltado por siempre en el nombre de Jesús. Gracias te damos. Amén. Les esperamos ahí nuevamente con la palabra el próximo jueves. Y también recordemos que cada martes tenemos una enseñanza, un aprendizaje de forma virtual. Así que sea de bendición esta palabra. Dios les bendiga y en sus hogares, que la paz de Cristo esté dentro de sus corazones y dentro de sus vidas. Una generación que una generación